Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un episodio más de Move sin pausa. Me alegra anunciar que hoy tenemos un episodio especial debido a que estaremos entrevistando a nuestro querido pastor, una parte demasiado importante de nuestra casa. Así que nada, muchas gracias, pastor, por estar aquí. No, por favor, Pablo, un gusto estar, compartir con ustedes, así que a disposición, en Gracias. todo lo que necesiten. Lo que le quería preguntar es su testimonio, ¿no? ¿Cómo lo conoció a Dios? Bueno, hace un tiempo atrás, no quiero decir los años, eh, de joven, ¿no? Había terminado en esa época, estaba el servicio militar, obligatorio, así que nadie se podía salvar. Y en la facultad de ingeniería tenía un compañero donde nos hablaba en ese momento de cosas que ocurrían en cruzadas que se hacían en diferentes lugares de Buenos Aires, ¿no? Entonces, éramos un grupo, ¿no? Homogéneo, cerrado, de amigos de la facultad. Y ahí compartió esta inquietud que para el ámbito de facultad realmente era muy sorprendente, ¿no? Y nos llamó la atención. Entonces, entre cargadas, ¿no? Entre otras cosas, nos llevó un día, ¿no? A un lugar y quedaba bastante lejos, nos llevó un montón de tiempo llegar. Y llegamos a ese lugar y cuando llegamos vimos una multitud de personas, ¿no? Que ni sabíamos que existía todo eso. Y ahí, bueno, de una forma comenzamos a ver cosas que para nosotros no era común, ¿no? Entonces, en una cruzada donde se predica las buenas noticias, pasaban esas cosas, ¿no? Había gente que se sanaba, gente que era liberada, gente que era tocada, no solo el lugar, a la distancia del lugar, el barrio, ¿no? Y ahí nos sorprendió. Entonces ahí quedó como una semilla, ¿no? Donde nos llevó a buscar en la Biblia y pudimos corroborar que también lo mismo pasaba en la Biblia, ¿no? Acostumbrado a una religión, ¿no? De alguna forma me crié en un colegio religioso, ¿no? Y ahí en el colegio, bueno, estábamos bien cuando íbamos a la iglesia, después afuera de la iglesia hacíamos otra vida, ¿no? Sabía, no hacía nada de otra cosa rara, ¿no? Una gente religiosa me dice, bueno, yo no mato, no robo, no voy al cielo, se llama de esa manera. Entonces, ahí, bueno, comenzó como una especie de lucha, ¿no? De lucha que llevó como un año, porque todo mi ámbito era, también mis amigos tienen que ver con el colegio, con el barrio, ¿no? Íbamos al colegio, todos al mismo colegio, así que llevó un tiempo hasta hablar con el cura, hablar con mis amigos, ¿no? Bueno, y ahí se inició el proceso, Okay. se inició, ¿no? Entonces de ahí siguió por un año, donde de alguna manera eh, este amigo, ¿no? Que es tan importante, yo digo que ser como un misionero en cada lugar, ¿no? Donde estemos, sin vergüenza realmente podía hablar de las cosas que hizo Jesús en su vida, ¿no? Wow. Y ahí comenzó y bueno, después seguimos, ¿no? Mucho más, pero me llevó un año sin ir a una iglesia, pero él nos ayudaba, ¿no? En reuniones, nos regalaba libros, audios, ¿no? Invirtió mucho y bueno, y hasta que un día tomó una decisión, ¿no? Entre varias cosas que viajamos mucho, como compañeros, veníamos, íbamos. Y todos fuimos, ¿no? Y todos fueron tocados, todos tuvieron la misma oportunidad, otros están con Jesús, pero fue así, ¿no? Hasta que realmente un día tuve una decisión, más que por la emoción, una decisión, y a partir de ahí cambió todo. Okay.
Usted me decía esto, ¿no? De una decisión, el Sí, llamado. sí. ¿Usted siente que el llamado fue desde un principio o fue algo que se fue incrementando al pasar del tiempo? El llamado Sí, a servir a sí, Dios. sí. No, al principio simplemente fue conocer a Jesús, ¿no? Y automáticamente comencé a hablarle a toda la gente de alrededor, ¿no? A la familia, a mis amigos. Eh, y si a veces uno sin saber ya comienza a, a dar, ¿no? Porque es algo nuevo y algo que te toca tan profundamente que no querés ser egoísta, ¿no? Quedártelo para vos y hablar a los demás lo que te pasó, ¿no? Como un testimonio, Claro. digamos, ¿no? Y ahí comenzó, digamos, la tarea, digamos, de llevar también lo mismo a los demás, ¿no? Mm. Bueno, también esto, ¿no? Usted me dijo que sintió un amor, que sintió algo Mm, demasiado que no lo podía quedar callado. mm. ¿Usted piensa que cómo un joven hoy en día puede empezar a descubrir su llamado? Bueno, el llamado, en mi caso, fue un proceso. Mm, No, no podemos poner, no ponemos digamos, de esta manera, mm, ¿no? Es un proceso. Sí hay quizás una definición final, ujú, ¿no? Con una palabra, una visión de Dios certera, mm, pero sí es un proceso que comenzamos a hacerlo como respuesta a lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, comencé después de un año, y es tan importante, yo siempre digo, lo que es un acompañante, ¿no? Yo ir a la iglesia nunca iba, ¿no? Porque tenía un concepto de la iglesia, y digo, no sé, si voy ahí, son medio raros, ¿viste? ¿No? ¿Qué harán? Un mm, montón de cosas, ¿no? Entonces, él me acompañó, ujú, ¿no? Me acompañó, él vivía en Belgrano, yo vivía en Caballito, y él se vino del Belgrano a Caballito para estar conmigo en una iglesia ahí cercana en Caballito. wow, Estaba a 5 cuadras de mi casa y yo ni sabía que estaba, ¿no? Ni sabía. sí, Entonces, a veces uno vive en su mundo, claro, ¿no? Y ahí comencé, bueno, a dar pasos, ¿no? En la iglesia, que es muy importante, no estar colgado, ¿no? Porque a veces mm, yo seguía como lleno solitario, mm, no iba a llegar muy lejos, ¿no? Entonces es muy bueno el buscar una iglesia. Entonces en la iglesia, ahí es como comencé más la ayuda del pastor, ¿no? Que de alguna forma, desde lo más simple a lo más complejo, me ayudó a ir dando pasos, ¿no? amén, A veces quizás, no sé, hacía cosas muy simples, ¿no? O sea, poner las sillas, limpiar el baño, agarrar a las personas, ¿no? mm, Y ahí comenzando todo hasta que uno sigue tomando decisiones, ¿no? claro, Equilibradas. amén. También le quería preguntar esto, ¿no? De ¿qué usted cree que hoy en día los detiene a los adolescentes a sentir o a crecer en su llamado? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Mm, Yo creo que lo que Dios busca, como se dice la palabra, obreros, ¿no? mm, ¿Qué significa obreros? Gente que haga todo, mm, ¿no? Desde lo más básico a lo más complejo. Entonces, de lo más básico uno comienza, ¿no? Y llama a muchos, llama a muchos. Dice, muchos son llamados, ¿no? Pero a veces hay, creo que está no sé, cosas a veces del pasado que uno tiene, que lucha, ¿no? Diciendo, bueno, pero yo no sé hablar, yo no mm, sé expresarme, o no a recibir temores, ¿no? mm, Infundados, que son de uno. También tiene que ver con lo que se vive en la actualidad de la sociedad, mm, ¿no? Una sociedad un poco egoísta, ¿no? Que piensa en sí mismo, lo que gratifica en el momento, ¿no? Decir, bueno, a ver, qué hay para mí, ¿no? Y bueno, y busca eh, sensaciones, ¿no? Busca bueno, la meta,
la meta personal, de hacer dinero, de trabajar bien, tener una casa, un coche, se mete en esa vorágine que no está mal. Dios también nos dice que nos va a dar, ¿no? Pero es como si empezamos al revés, ¿no? Claro. Entonces, empezar al revés después te lleva a estar vacío, disolucionado, ¿no? Porque a veces uno se apresura, comete errores, usa a las personas, ¿no? Y, y después se da cuenta que pasa el tiempo y uno queda solo, ¿no? Lo que veo a muchos que les pasa eso, ¿no? Invierten su vida en esto, en esta carrera, ¿no? Que vende, digamos, la sociedad, y tiene 20, después tiene 30, 30 y pico, ¿no? Y bueno, y sí tiene algunas cosas, consigue algunas cosas, pero después está solo, ¿no? Lo que veo. Y Dios te dice, sí, yo te quiero bendecir, pero comenzá diferente, comenzá con un propósito. Y es lo que la palabra propósito es para todos, no es para uno, es para todos, ¿no? Que tenemos que buscar ese propósito de Dios, ¿no? Cada uno creo que es diferente, ¿no? Eh, eh, Tenemos tantas combinaciones, ¿no? Es como, como si fuera una fórmula, ¿no? Donde hay innumerables combinaciones de algo, ¿no? Entonces cada uno es diferente y tiene un propósito, ¿no? Bien específico, y tenemos que buscarlo, ¿no? Para realmente ser felices, realmente, ¿no? Y creo que lo único que puede llenar ese vacío es el propósito, que lo comenzamos a tener yo creo, desde chiquitos. Desde chiquitos podemos tenerlo. Desde que somos niños hasta que adolescentes, ¿no? Y si lo descubrimos lo más temprano posible, mejor, ¿no? Mejor. Y esto, ¿no? Sí, Recién me decía de que muchas veces dejamos las cosas. Le quería preguntar qué consejo le daría a los jóvenes sí. para diferenciar, ¿no? Entre una emoción y un llamado real. Bueno, creo que las dos cosas son necesarias, ¿no? Produce emoción, Ujú. ¿no? Produce emoción. Uno, el que Dios quiere usar tu vida te dignifica, ¿no? Y produce una emoción linda, ¿eh? Y no tenemos que separarla, ¿no? El tema es cuando vivimos basado en la emoción. Entonces, el llamado lleva un proceso, pero tiene un punto de decisión, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a hacer el propósito de Dios, ¿eh? Entonces, en ese propósito es todo un recorrido, ¿no? Donde experimentamos momentos especiales con Dios, ¿no? Momentos de intimidad, momentos sobrenaturales, ¿no? Donde Dios te usa, momentos donde ves también el apoyo, las puertas que Dios abre, la bendición de otro tipo, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de algo simple, la parte sentimental, ¿no? A veces, como sos jóvenes, uno es joven, ¿no? Está ahí la adrenalina, ¿no? Las hormonas al máximo, y de alguna manera prueba con uno, prueba y mete la pata muchas veces, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un propósito, Dios también pone a tu lado una persona de acuerdo al propósito de ambos, ¿no? Entonces, eso te permite cometer menos errores, menos desgaste, ¿no? Y a la edad que sea, conocer a esa persona te va a ayudar, bueno, a potenciar el propósito de Dios, ¿no? Entonces, en el ámbito de la iglesia, hay gente con propósito que lo tiene, ¿no? Y lo bueno es no buscar afuera, buscar adentro, ¿no? Entonces, buscar afuera a veces uno se equivoca, buscar adentro uno puede tener amigos, ¿no? Conocer personas, y de alguna manera vas haciendo un filtro, ¿no? Y entablando una relación donde después confluyen
el universo, ¿no? Donde uno después bueno, se pone novio, se casa y se inicia una vida de propósito, ¿no? Amén. Sí. Y por último, le quería preguntar, ¿qué consejos le daría a un adolescente para en la semana Sí. atender el llamado, ¿no? Bueno, esta semana. Bueno, Yo lo que tenés que, uno tiene que sumarse a la visión de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la visión de la iglesia, que es la visión de la Biblia, la visión de Dios, eh, es donde fluye todas las cosas, ¿no? Entonces, la visión de Dios es muy simple. Dice, vayan y hagan discípulos, ¿no? Entonces, uno como joven dice, pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo aportar? ¿Yo qué puedo dar si me falta esto, me falta lo otro? ¿No? Y a todos nos faltan cosas, ¿no? A todos nos faltan cosas. No estamos preparados al 100% nunca, ¿no? Entonces, la idea es ser valiente, ¿no? Y dar un paso, ¿no? No sé, quizás esta semana podés ir a ese grupo donde hay jóvenes que están reflexionando, ¿no? O están orando. Ir a ese grupo donde están saliendo al hospital o a buscar a gente, ayudar a gente, ¿no? O sea, dar pasos concretos y te va llevando en ese proceso, ¿no? Donde uno va descubriendo el llamado, ¿no? Entonces, como yo te decía, para todos tenemos un llamado. El tema es que hay gente que pasa la vida y no lo descubre, ¿no? Y al no pasan los años y ya cuando llega a una edad dice, se me pasó la vida, ¿no? Entonces lo puede tener, ¿no? Pero perdió mucho tiempo. Lo tiene sí, pero ese tiempo que perdió lo podía haber aprovechado y podía haber invertido y haberlo pasado mejor, realmente, ¿no? sí. Entonces, esta semana puede ser el inicio, ¿no? De ese proceso, el inicio de un proceso que te lleve a descubrir el llamado. Hay muchos llamados, ¿no? Y Dios nos pone en diferentes áreas, ¿no? A veces pensamos que el llamado es solo para un pastor o para, no sé, para un evangelista, maestro, lo que sea, ¿no? Pero el llamado es para todos, para todos. Entonces, hay llamados para quizás a la universidad, llamados a un barrio, llamados a una cultura dentro de la misma ciudad, llamados a un país, llamados a hacer luz en la política, llamados a hacer luz en, no sé, en la medicina, ¿no? Y entonces ahí podemos, si llevamos la visión de Dios, ahí podemos cumplir un llamado, ¿no? Y eso nos llena y es el mejor lugar donde podemos estar, ¿no? Bueno, pastor, siguiendo con esto, ¿no? Esto, ¿no? Muchos jóvenes quizás se sienten insuficientes con respecto a no soy digno, no soy, no lo merezco, esto y demás. Sí, Le quería preguntar, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que tienen esos sentimientos, esas emociones de insuficiencia quizás? sí. Bueno, como decía, el llamado es un proceso, ¿no? Y en ese proceso tenemos la ayuda de la iglesia, ¿no? En general, para, primeramente, yo creo que tenemos que ser sanados de cosas que nos pasaron cuando éramos chicos, ¿no? Yo tuve padres buenísimos, los valoro mucho, gracias a Dios por los papás. Eh, Dieron todo para que tuviéramos todo en la vida. Pero a veces como padres también uno se equivoca bueno, y hay cosas que a veces, no sé, palabras, cosas que uno o también solamente, a veces también los amigos, ¿no? Nos van hiriendo, ¿no? Y nos van haciendo como menos, ¿no? Eh, Nos cuesta expresarnos, hablar, y bueno, y eso es parte de poder ser sano interiormente, ¿no? Y la iglesia trabaja en eso, ¿no? Y poder sanar los corazones desde ya de chiquitos, ¿no? Importantísimo. Y lo otro también es prepararnos, ¿no? Capacitarnos. Cuando Dios nos llamó, estábamos aprendiendo la Biblia en la iglesia,
todo lo que la iglesia ofrecía, pero también tomamos una decisión quizás un poquito más arriesgada de ir a un instituto bíblico que era internado, ¿no? Que es el Instituto Bíblico Río de la Plata, ¿no? Donde como Mabel, después de casarnos, nuestra luna de miel, casi una de miel 15 días, fue entrar ya al instituto. Entonces fueron 3 años ahí donde nos preparamos. Y bueno, eso nos ayudó también para lo que es el llamado. Entonces, no todos tienen que ir a un instituto internado, ¿no? Pero ahora hay un montón de ofertas, un abanico de ofertas, que uno puede conocer más la palabra, ¿no? Tener bien claro muchas cosas que tenemos que aprender, ¿no? Y nos capacita para ese llamado, ¿no? Y también en un mundo, bueno, lleno es fácil contaminarse, por así decirlo. Sí. ¿Qué le diría a los jóvenes para vivir una vida santa? Muy bien, que es posible, se puede hacer, ¿no? Si no, realmente digamos, se contradice la Biblia, ¿no? O sea, es para todos, para el joven, para el no tan joven, para el adulto, ¿no? Eh, Podemos seguir esa vida de integridad, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo lo logramos? Lo logramos en la manera que nos integramos al cuerpo de Jesús, ¿no? A la iglesia. Y es muy importante eso, ¿no? Porque el estar en relación con Dios continua te ayuda a tener fuerza, te ayuda a tener mejores amigos, ¿no? Mejores consejos. Si uno se equivoca, tenés gente que no te va a condenar, no te va a juzgar, te va a ayudar, te va a levantar, ¿no? La iglesia es para eso, ¿no? Está para levantar. Entonces, eh, el joven va en ese camino, ¿no? No es perfecto, no somos perfectos, ¿no? Pero vamos en un proceso dejando algunas cosas y creciendo, ¿no? Entonces, en esa integridad podemos estar mucho más fortalecidos para cuando estamos afuera, ¿no? Estamos quizá en el trabajo, en la facultad, en el colegio, eh, ser alegres, estar contentos, mostrar gozo, paz, pero sin caer a veces en las cosas que hoy se consumen, ¿no? Que son a veces que dañan nuestra vida interior, ¿no? Como la pornografía, ¿no? El sexo, bueno, un montón de cosas que de alguna forma, ¿viste? Te dejan marcas que repercuten, ¿no? Entonces, podemos decir que no, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia que lo hicieron, y ¿por qué nosotros no? Y recién me decía esto, ¿no? Sí, De lo que mucho el mundo consume. Y también le quería preguntar con respecto al noviazgo. Usted conoció a la pastora sí. hace tiempo. Le quería preguntar cómo la conoció, cuáles fueron sus experiencias, cómo cómo se guardó para el matrimonio. Sí. Bueno, como te decía, el propósito de alguna forma Dios te va a poner una persona de acuerdo a tu propósito, ¿no? Y te decía, lo bueno es buscar el lugar correcto, ¿no? Entonces, la iglesia, ¿no? Es un lugar correcto para descubrir amistades, ¿no? Y ahí vi en todo ese abanico, ¿no? De posibilidades, ir descubriendo una persona que vaya de acuerdo a lo que uno quiere, ¿no? Y siente después. Entonces, hubo muchas cosas que en el camino se presentaron, pero sabía que no complementaban conmigo. Entonces uno iba sabiendo que no era por ahí, hasta que, bueno, Dios pone un sentimiento en ambos, ¿no? Se comienza una amistad, ¿no? Se habla con los líderes, se comparte lo que uno siente, ¿no? Es abierto uno, no es que uno hace las cosas escondidas, ¿no? Sino que lo hablamos con el pastor, mira, pasa esto, ¿no? Y siempre uno quiere ayudar, ¿no? A los chicos,
para que le vaya bien, para que descubra, no se apure, no, a veces no, no se equivoquen con la persona, ¿no? Entonces es bueno no cerrarse, no esconder, ¿no? Sino buscar ayuda y pedir consejo y más allá del sentimiento, ¿no? Porque a veces todos tenemos emociones que son, que surgen, ¿no? Pero poder guiarla bajo esa guía de Dios en el propósito, ¿no? De Dios. Entonces, si una persona te gusta, te cae bien, después la vas conociendo, ¿no? Y hasta ese momento que te enamorás, ¿no? Y hablan de cosas, ¿no? Hablamos de, bueno, qué te gustaría hacer, eh, qué te gustaría tener hijos o no. Bueno, hay muchas cosas que uno tiene que saber de la persona, ¿no? Te gustaría vivir en el país, viajar, estar en otro país, no sé, un montón de cosas para que confluenciemos en lo mismo, ¿no? Si yo quiero quedarme en Argentina y ella quiere ir a China, me va a ser medio complicado. Entonces, son cosas que uno las va tratando en el proceso hasta que después, bueno, uno toma una decisión, ¿no? Y ahí se juntan las emociones con el compromiso, ¿no? La amistad bueno, y uno también después ya conoce a Dios, ¿no? Y Dios realmente te va dando poder, fuerza, ¿no? Para poder llegar al momento justo bien, ¿no? Donde nos guardamos para el casamiento, ¿no? Bueno, Pastor, Sí. muchas gracias por su tiempo. Es un honor poder tenerlo acá y responder las preguntas, ¿no? que Sí. les le generan mucho a los jóvenes. Así que muchas gracias. No, por favor, un saludo a todos. Gracias, Pablo, a todos los que están trabajando detrás de cámara. Y a todos los jóvenes, un beso grande, que Dios realmente los use y ese propósito se materialice en cada una de sus vidas.